¿Alguna vez has pensado que una noche en un hotel podría ser la última que duermas en paz? Estas son 5 historias de terror que ocurrieron en hoteles. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. No estaba seguro de lo que me impulsó a hacer esa reserva. Quizás era la necesidad de un escape, la sensación de querer alejarme de todo por un rato. Pero cuando encontré el anuncio en un sitio web de viajes, sentí una atracción extraña. El Hotel Red Maple, decía el título. La imagen mostraba un edificio viejo, rodeado por árboles imponentes, con una fachada de ladrillo rojo que parecía desvanecerse con el tiempo. Tenía un aire nostálgico, como si hubiera sido olvidado por el resto del mundo. Perfecto, pensé. El lugar ideal para pasar un fin de semana solo. Era un hotel pequeño, apartado en un rincón de las montañas. Decían que antes era popular entre los viajeros que buscaban paz y tranquilidad, pero que en los últimos años había caído en desgracia. Un lugar ideal para desconectarse, decía una de las pocas reseñas recientes, aunque no pude evitar notar que todas tenían una calificación baja y comentarios vagos. Extraño, inquietante, desconcertante. Pero, en ese momento, eso solo hizo que me sintiera más intrigado. La mañana del viaje, el cielo estaba encapotado, y una niebla densa cubría la carretera mientras conducía montaña arriba. El GPS marcaba que el hotel estaba a unos 10 minutos, pero cada vez me parecía más que estaba en medio de la nada. No había señales, ni siquiera un rastro de civilización. Sentí una punzada de duda en el estómago, pero seguí conduciendo, tratando de tranquilizarme. Eventualmente, una estructura oscura apareció entre los árboles. Era el Hotel Red Maple. Me detuve frente al edificio. Parecía más viejo y gastado que en las fotos, pero aún conservaba una belleza extraña. No había otros autos en el estacionamiento, ni señales de vida alrededor. Tomé mi mochila y me dirigí a la entrada. La puerta de madera crujió cuando la empujé y el sonido resonó en el vestíbulo vacío. El interior del hotel estaba impregnado de un olor a humedad, mezclado con un ligero aroma a madera vieja. El vestíbulo era pequeño, con un mostrador de recepción de madera oscura y algunas sillas de aspecto anticuado dispuestas a un lado. Todo estaba sorprendentemente limpio, pero no había nadie a la vista. Caminé hasta el mostrador y toqué una campanilla. Esperé. Nada. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, y después de unos segundos, apareció una mujer de mediana edad, con un uniforme gastado que había visto mejores días. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos parecían ausentes, como si estuviera mirando a través de mí. Bienvenido al Hotel Red Maple, dijo, con una voz suave. ¿Tiene una reserva? Sí, a nombre de Alex Turner, respondí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. La mujer asintió y comenzó a revisar un libro de registro polvoriento. Lo hojeó lentamente, sus dedos moviéndose con una parsimonia que me puso nervioso. Finalmente, levantó la vista y me entregó una llave antigua, con el número 314 grabado en la placa de metal. Tercer piso, dijo, señalando las escaleras al fondo del vestíbulo. El ascensor no funciona, así que tendrá que subir por las escaleras. Le di las gracias y comencé a subir. Las escaleras eran estrechas y crujían con cada paso. Las luces del pasillo parpadeaban de vez en cuando, creando sombras inquietantes en las paredes. Me sentí aliviado cuando finalmente llegué al tercer piso. El pasillo era largo y el papel tapiz desgastado le daba un aire lúgubre.
Caminé hasta encontrar la puerta con el número 314 y, después de un momento de duda, giré la llave en la cerradura. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama de madera oscura y una ventana que daba a los bosques densos. Solté mi mochila y me dejé caer en la cama, sintiendo un poco de alivio al estar finalmente en un lugar seguro. Pero mientras me recostaba, un extraño sonido llegó a mis oídos. Era un susurro, muy bajo, casi inaudible. Me incorporé, escuchando con más atención. El sonido parecía venir de las paredes. Traté de ignorarlo. Supuse que era el ruido de la vieja fontanería del edificio o quizás el viento que se colaba por alguna grieta. Pero a medida que pasaba el tiempo, los susurros se hacían más claros, más insistentes. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al otro lado de la pared. Me acerqué y pegué el oído contra el papel tapiz. «Ayuda», escuché, apenas un susurro. Retrocedí de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, que estaba cansado del viaje y que necesitaba descansar. Pero los susurros continuaron, constantes, casi hipnóticos. No podía ignorarlos. Decidí salir de la habitación y explorar el hotel. Quizás el movimiento me ayudaría a despejar la mente. El pasillo estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la madera bajo mis pies. Bajé las escaleras hasta el segundo piso, donde el ambiente era aún más inquietante. La iluminación era tenue y el aire se sentía denso, casi opresivo. Cada puerta que pasaba parecía llevar una marca de tiempo, como si cada una tuviera una historia que contar. Me detuve frente a una puerta medio abierta. No tenía número. Empujé suavemente la puerta y entré. La habitación estaba vacía, pero en el centro había una silla de ruedas oxidada. Un rayo de luz de la ventana iluminaba la silla, creando una sombra larga y deformada en el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y retrocedí, cerrando la puerta con cuidado. Decidí que ya había explorado suficiente por un día y regresé a mi habitación. Pero cuando llegué al tercer piso, me detuve en seco. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Estaba seguro de que la había cerrado cuando salí. Avancé lentamente, sintiendo que mi respiración se aceleraba. Empujé la puerta con cuidado, esperando ver a alguien adentro. Pero no había nadie. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por un pequeño detalle: el espejo del tocador estaba cubierto de polvo, pero había una palabra escrita en él, como si alguien la hubiera dibujado con un dedo. «Vete». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo me obligaba a quedarme. Decidí que debía hablar con la recepcionista, averiguar si había otros huéspedes en el hotel. Bajé las escaleras rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Pero cuando llegué al vestíbulo, la recepción estaba vacía. Golpeé la campanilla varias veces, pero nadie apareció. Frustrado, me giré y me dirigí hacia el comedor del hotel. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un chirrido agudo llenó el aire. El comedor era amplio, con mesas cubiertas de manteles blancos manchados y sillas desordenadas. Una lámpara de araña colgaba en el centro del techo, pero estaba apagada, dejando la habitación en penumbra. Al fondo del comedor, vi una figura sentada en una mesa. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La figura era la mujer de la recepción, pero algo en su postura era extraño. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera dormida. «Disculpe», dije en voz baja, pero no hubo respuesta.
Me acerqué más, y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto lejano. Intenté tocar su hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Retrocedí de un salto, el pánico apoderándose de mí. Salí corriendo del comedor, mi mente girando con pensamientos confusos. Esto no podía ser real. Estaba soñando, debía estar soñando. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con fuerza, intentando controlar mi respiración. Pero cuando me giré, el susurro regresó, más fuerte que antes. Esta vez, venía de todas partes. ¡Ayuda! ¡Vete! Era una mezcla de voces, algunas masculinas, otras femeninas, todas solapándose unas con otras. Cubrí mis oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. Parecía provenir de dentro de mi cabeza. Y luego, escuché algo más. Algo que me heló la sangre. Una risa. Aguda, infantil, pero cargada de una maldad inexplicable. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, y cuando miré hacia la ventana, vi una sombra moviéndose afuera. Era una figura alta, delgada, que se deslizaba entre los árboles. Estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero sentí que me estaba mirando, que sabía que yo estaba allí. Sin pensarlo dos veces, agarré mi mochila y me dirigí hacia la puerta. Tenía que salir de allí, ahora. Pero cuando intenté abrir la puerta, no se movió. Estaba atascada, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Golpeé con fuerza, gritando, pero el sonido de mi voz se perdió en el coro de susurros y risas que llenaba la habitación. Volví a girarme hacia la ventana. La figura seguía allí, pero ahora estaba más cerca. Pude ver su rostro, o al menos donde debería estar su rostro. No había ojos, ni nariz, solo una sonrisa amplia, grotesca, que parecía estirarse de oreja a oreja. Retrocedí, tropezando con el borde de la cama y cayendo al suelo. Y entonces, todo se quedó en silencio. Los susurros, la risa, incluso el temblor del suelo. Todo desapareció, dejándome en una calma inquietante. Me levanté lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo temblaba. Y fue entonces cuando escuché el golpe. Venía del armario. Era un golpe suave, pero constante, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Mi primer instinto fue correr, pero no tenía a dónde ir. La puerta estaba atascada, y la ventana, no quería acercarme a la ventana. Me acerqué al armario, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Extendí la mano hacia la manija, mis dedos temblando incontrolablemente. Y, con un movimiento rápido, abrí la puerta. No había nada. Solo oscuridad. Pero cuando me incliné para mirar más de cerca, algo se movió dentro. Unos ojos brillaron en la penumbra, y antes de que pudiera reaccionar, una mano fría me agarró del brazo y tiró de mí hacia adentro. Grité, tratando de resistirme, pero la fuerza era demasiado poderosa. Me sentí caer, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Todo a mi alrededor se volvió borroso, y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. «Vete. Vete». Y luego, de repente, todo se quedó en silencio otra vez. Abrí los ojos y me encontré de pie en medio del bosque. El hotel estaba detrás de mí, sus ventanas oscuras como ojos sin vida. La figura que había visto antes estaba allí, frente a mí, pero ahora podía verla claramente. No era una persona. No era nada que pudiera describir. Solo una sombra, una presencia que irradiaba maldad pura. Retrocedí lentamente, sintiendo que mis pies se hundían en la tierra húmeda.
Y luego, con un último susurro, la figura se desvaneció. Corrí. No miré atrás, no me detuve hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando finalmente salí del bosque, la carretera estaba vacía. Mi auto seguía allí, intacto. Me subí, mis manos temblando tanto que apenas podía insertar la llave en el encendido. Conduje tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin pensar en lo que había dejado atrás. Cuando finalmente llegué a la ciudad más cercana, el sol estaba comenzando a salir. Me detuve en una estación de servicio y me desplomé en el asiento, mi mente todavía girando con todo lo que había experimentado. Pero cuando miré mi reflejo en el espejo retrovisor, noté algo que me hizo detenerme en seco. En mi mejilla, en letras pequeñas pero claras, había una palabra escrita en polvo. Vuelve. Nunca he regresado al Hotel Red Maple. No sé qué fue lo que viví allí, y sinceramente, no quiero saberlo. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo escuchar los susurros, recordándome que hay lugares en este mundo a los que no deberíamos ir. Lugares que nos llaman, nos tientan, pero que esconden secretos que ningún ser humano debería descubrir. Y sé que, algún día, tendré que volver. Siempre me han fascinado las historias de terror. Desde que era niño, solía pasar horas leyendo cuentos espeluznantes y viendo películas de miedo. Sin embargo, nunca pensé que yo mismo protagonizaría una historia digna de ser contada. Todo comenzó cuando decidí tomarme un respiro después de un agotador semestre en la universidad. Quería un lugar tranquilo donde pudiera desconectar y recargar energías antes de enfrentar los exámenes finales. Después de buscar en línea, encontré un hotel pequeño y apartado, situado en lo alto de una colina con vistas al mar. Hotel del Horizonte, se llamaba. Su página web prometía tranquilidad, vistas impresionantes y, sobre todo, aislamiento. Era perfecto. Reservé una habitación para 3 noches y me puse en camino con mi pequeña mochila, ansioso por la aventura y el descanso. Llegué al hotel al atardecer. Desde la distancia, parecía encantador, un edificio antiguo, con una fachada de piedra cubierta de enredaderas y una serie de balcones que miraban al horizonte. Pero a medida que me acercaba, una sensación inquietante se apoderó de mí. El lugar estaba demasiado silencioso. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía la calma. El viento soplaba suavemente, pero no había nadie a la vista. Empujé la pesada puerta de madera y entré en el vestíbulo. Una campana resonó, pero nadie apareció. Toqué el timbre en el mostrador de recepción. Segundos después, una anciana de aspecto cansado salió de una puerta lateral. Sus ojos eran oscuros y profundos, y me miró con una expresión que no supe cómo interpretar. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Tengo una reserva a nombre de Javier Martínez». La anciana asintió lentamente, como si le costara procesar mis palabras. Revisó un libro de registro con páginas amarillentas y después de un momento, me entregó una llave de bronce con el número 7 grabado. «Segundo piso», dijo con voz rasposa. «La cena se sirve a las 8». Asentí y tomé la llave, subiendo por las escaleras crujientes. Todo en el hotel parecía viejo, pero no en un sentido encantador. Las paredes estaban manchadas, la alfombra deshilachada, y había un olor persistente a humedad. Llegué a mi habitación y abrí la puerta con un leve chirrido. Era pequeña y oscura, con una cama sencilla, un armario antiguo y una ventana que daba al mar. Decidí que necesitaba aire fresco, así que abrí la ventana de par en par. El mar estaba agitado, las olas golpeaban las rocas con fuerza, y el cielo empezaba a oscurecerse rápidamente. Me quedé allí un rato, hipnotizado por la vista, hasta que el sonido de la puerta del pasillo cerrándose me hizo girar.
Miré a través del ojo de la cerradura, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una extraña inquietud, como si alguien me estuviera observando. Ignoré la sensación y me preparé para la cena. Bajé al comedor a las 8 en punto. Para mi sorpresa, no había nadie más allí. Las mesas estaban puestas, pero vacías. Me senté en una mesa junto a la ventana, y la misma anciana de la recepción apareció para servirme una sopa caliente y un trozo de pan. No hubo conversación. Después de la cena, regresé a mi habitación, pensando que probablemente habría más huéspedes, pero simplemente no habían bajado a cenar. Esa noche, me costó dormir. Escuché ruidos extraños provenientes del pasillo. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran pasos, lentos y deliberados. Cada cierto tiempo, se detenían frente a mi puerta. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observado regresó con intensidad. Me levanté de la cama, fui a la puerta y miré por la cerradura. De nuevo, no había nadie. Pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado. Pasé la noche en vela, escuchando esos pasos que nunca parecían alejarse demasiado. Finalmente, al amanecer, los pasos cesaron y me quedé dormido, exhausto. Me desperté al mediodía, aturdido y con la cabeza dándome vueltas. Bajé al vestíbulo, esperando encontrar a la anciana para preguntarle si había más huéspedes, pero la recepción estaba vacía. Decidí explorar el hotel. Subí al tercer piso, que estaba más oscuro y polvoriento que el resto. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una, que estaba entreabierta. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba vacía, pero había un fuerte olor a humedad y algo más, algo metálico. El olor se hacía más fuerte cerca del armario. Lo abrí lentamente y retrocedí, horrorizado. Dentro había una figura humana, pero no era una persona viva. Era un maniquí, vestido con ropa vieja y polvorienta. La cara estaba pintada con una sonrisa grotesca, los ojos abiertos de par en par. Salí de la habitación rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. Bajé las escaleras de 2 en 2 y corrí hacia el vestíbulo, pero la anciana seguía sin aparecer. Decidí salir del hotel, tomar un poco de aire fresco y pensar en lo que debía hacer. Mientras caminaba por los jardines descuidados, vi a un hombre parado cerca del borde del acantilado. Me acerqué con cautela. «Hola», dije. «¿Eres huésped aquí?» El hombre se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran vidriosos. Me miró sin expresión y luego se dio la vuelta de nuevo, mirando hacia el mar. Me estremecí y retrocedí. Algo no estaba bien. Decidí que era hora de irme. Regresé a mi habitación para recoger mis cosas, pero cuando abrí la puerta, sentí una corriente de aire helado. La ventana estaba abierta, aunque recordaba haberla cerrado. Cerré la ventana rápidamente y me giré para ver la cama. Había algo en la almohada que no estaba allí antes, un pequeño recorte de periódico. Lo recogí con manos temblorosas y lo leí. Era un artículo sobre el Hotel del Horizonte, fechado hace más de 30 años. Hablaba de un terrible accidente en el que una familia entera había muerto en circunstancias misteriosas. Los detalles eran vagos, pero mencionaba que los cuerpos nunca fueron encontrados. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi una figura oscura de pie en el pasillo, mirándome. Su rostro estaba oculto en sombras, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Cerré la puerta de golpe y me eché hacia atrás, mi respiración acelerada. Decidí que ya era suficiente. Tomé mi mochila y me dirigí hacia la salida. Bajé las escaleras corriendo, pero cuando llegué al vestíbulo, vi que la puerta principal estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no se movía.
Toqué el timbre desesperadamente, esperando que la anciana apareciera. Finalmente, la vi salir lentamente de la puerta lateral, con esa misma expresión vacía en su rostro. «Quiero irme», le dije, tratando de mantener la calma. «¿Puedes abrir la puerta, por favor?» Ella me miró durante un largo momento antes de hablar. «Es demasiado tarde», dijo, su voz baja y monótona. «Ya has sido elegido». Mi piel se erizó. ¿Elegido? ¿Para qué? Antes de que pudiera responder, sentí un golpe fuerte en la cabeza y todo se volvió negro. Me desperté en mi habitación, atado a la cama. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero no había ningún calor en ella. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban firmemente sujetos. De repente, la puerta se abrió y la anciana entró, seguida por el hombre que había visto en el acantilado y otros 3 desconocidos. Todos tenían esa misma mirada vacía. «¿Qué es esto?», grité, mi voz llena de pánico. La anciana se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. «Somos los guardianes del hotel», dijo. «No puedes irte hasta que encuentres tu lugar aquí». No entendía lo que quería decir, pero el miedo en su voz era palpable. Sabía que tenía que salir de allí, pero ¿cómo? Estaba atrapado, rodeado de desconocidos que parecían dispuestos a mantenerme prisionero. Intenté razonar con ellos, pero no respondieron. Se quedaron allí, observándome, como si estuvieran esperando algo. Pasé lo que parecieron horas atado a esa cama, hasta que la anciana finalmente habló de nuevo. «Hay un ritual que debe completarse», dijo. «Solo entonces podrás irte». No sabía si podía confiar en sus palabras, pero sabía que tenía que intentarlo. Asentí, aunque no tenía idea de lo que implicaba ese ritual. Me desataron y me llevaron al sótano del hotel. El aire era frío y húmedo, y había un olor a moho y algo más, algo que no podía identificar. Me colocaron en el centro de una habitación oscura, y la anciana comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí. Los otros se unieron a ella, sus voces bajas y monótonas. El miedo me invadió, pero sabía que no tenía elección. Cerré los ojos y traté de mantener la calma. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Abrí los ojos y vi a una figura alta y oscura de pie frente a mí. No era humana. Sus ojos eran 2 vacíos negros, y su piel parecía hecha de sombras. Me quedé congelado, incapaz de moverme. La figura se inclinó hacia mí y susurró algo en mi oído. No entendí las palabras, pero sentí un dolor agudo en mi pecho. Caí de rodillas, jadeando por aire. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y el dolor cesó. Me levanté lentamente, sintiéndome mareado y débil. La anciana se acercó a mí de nuevo. «El ritual ha terminado», dijo. «Ahora puedes irte». No perdí tiempo. Subí corriendo las escaleras y me dirigí hacia la puerta principal. Esta vez, se abrió fácilmente. Salí al aire libre, respirando profundamente. No me detuve hasta que llegué a mi coche. Me subí y arranqué el motor, conduciendo lo más rápido que pude lejos de ese lugar. Nunca miré atrás. Han pasado meses desde mi estancia en el Hotel del Horizonte, pero todavía tengo pesadillas. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver esos ojos negros mirándome. He intentado buscar información sobre el hotel, pero no he encontrado nada. Es como si nunca hubiera existido. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi, lo que experimenté. Y sé que nunca podré olvidarlo. El Hotel del Horizonte puede haber desaparecido de los mapas, pero todavía está ahí, esperando a su próxima víctima. Y yo fui uno de los afortunados que logró escapar. O al menos, eso es lo que me digo a mí mismo cada noche, mientras trato de convencerme de que todo fue solo un mal sueño.
No hay nada más agotador que viajar por trabajo. Durante las primeras semanas todo parecía una aventura, cada nuevo lugar una historia por contar, pero después de casi un año de ir de ciudad en ciudad, todo comenzó a volverse monótono. Despertar en una cama desconocida, desayunar en un buffet mediocre, asistir a reuniones interminables y luego repetir el proceso en otro lugar. Lo que más odiaba era lo solitario que se volvía todo, especialmente en los hoteles a los que iba. Siempre tan impersonales, tan fríos. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví en el Hotel Miranda. El trabajo me llevó a un pequeño pueblo llamado Soyerra. No había escuchado de él antes y, por lo que supe, ni siquiera figuraba en muchos mapas. Parecía un lugar sacado de una postal antigua, con sus casas de techos rojos y calles adoquinadas. El único hotel disponible era el Hotel Miranda, un edificio que alguna vez debió haber sido majestuoso, pero que ahora parecía más una reliquia en decadencia. Al llegar, me sorprendió lo imponente que era el lugar. La fachada estaba algo deteriorada, pero aún conservaba cierto aire de elegancia. La entrada principal tenía dos enormes puertas de madera oscura con herrajes de bronce que ya estaban verdes por la humedad. Al abrirlas, una campanilla oxidada tintineó, anunciando mi llegada. El vestíbulo estaba casi vacío. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador de recepción. Tenía una mirada cansada y un bigote gris que le daba un aspecto algo siniestro. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar más animado de lo que me sentía. «Tengo una reserva a nombre de Javier Campos». El recepcionista no respondió de inmediato. Parecía examinarme detenidamente antes de abrir un libro de registros polvoriento y buscar mi nombre. «Habitación 405», dijo finalmente, con una voz rasposa. «Aquí tiene la llave». Me entregó una llave de metal con un llavero de cuero desgastado que tenía grabado el número de mi habitación. Algo me resultó extraño, pero no podía decir exactamente qué era. Tal vez era la falta de tecnología moderna, como las llaves electrónicas a las que estaba acostumbrado, o tal vez era la forma en que el recepcionista me miraba, como si supiera algo que yo no. Subí por una escalera ancha y empinada. Los pasillos eran largos y apenas iluminados, con una alfombra que en algún momento fue roja, pero ahora estaba descolorida y manchada. Mientras caminaba, no pude evitar sentir que alguien me observaba. Me giré un par de veces, pero siempre me encontré solo. Al llegar a la habitación 405, introduje la llave en la cerradura. Giró con un chasquido seco. Empujé la puerta y entré. La habitación era más espaciosa de lo que esperaba, pero estaba decorada con muebles viejos y pesados que parecían haber sido elegidos hace décadas. La cama tenía un dosel de madera oscura con cortinas de encaje amarillento. En una esquina, un gran armario de roble crujía con cada paso que daba sobre el suelo de madera. Me dejé caer en la cama y cerré los ojos, tratando de ignorar la sensación de inquietud que había comenzado a instalarse en mi estómago. Tal vez estaba demasiado cansado. Decidí que una ducha me vendría bien para despejarme. El baño estaba en la esquina de la habitación, pequeño y oscuro. Una bombilla parpadeante colgaba del techo, proyectando sombras extrañas en las paredes. Cuando abrí el grifo de la ducha, el agua salió primero marrón, pero luego se volvió clara. Me metí bajo el chorro, dejando que el agua caliente me relajara. Pero justo cuando comenzaba a sentirme mejor, escuché algo. Era un susurro. Me congelé. ¿Había alguien más en la habitación? Apagué la ducha y me quedé en silencio. El sonido se detuvo. Tal vez lo había imaginado. Sacudí la cabeza y me vestí rápidamente. Pero cuando abrí la puerta del baño, sentí una ráfaga de aire frío y, por un segundo, juraría que vi una sombra moverse por la habitación. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero cuando parpadeé, no había nada.
Traté de ignorar la sensación de paranoia que me envolvía. Bajé al restaurante del hotel para cenar. Era un lugar pequeño, con apenas 4 o 5 mesas, todas vacías excepto una, donde un hombre de mediana edad comía en silencio. Me senté en una mesa cerca de una ventana y pedí algo ligero. La camarera, una mujer de unos 40 años con una expresión seria, me miró con una mezcla de lástima y cautela. ¿Es la primera vez que se hospeda en el Miranda?, preguntó mientras me servía un plato de sopa caliente. Sí, es la primera vez, respondí. Estoy aquí por trabajo. Ella asintió, pero no dijo nada más. Sentí que quería advertirme de algo, pero no se atrevía a hacerlo. Decidí dejarlo pasar y comí en silencio. Al terminar, subí de nuevo a mi habitación. El pasillo estaba más oscuro de lo que recordaba, como si las luces hubieran sido atenuadas deliberadamente. Cuando llegué a la puerta de la habitación 405, sentí que algo andaba mal. La puerta estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave. Entré con cautela, pero no había nadie. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa, el armario. La puerta estaba entreabierta, apenas un par de centímetros. La cerré cuando llegué por primera vez, estaba seguro de eso. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Sentía una presión en el pecho, como si algo me oprimiera los pulmones. Extendí la mano hacia la puerta del armario y la abrí de golpe. El armario estaba vacío, salvo por una percha de alambre que colgaba en el centro. Pero lo más inquietante no era eso, sino el hecho de que el interior del armario estaba mucho más frío que el resto de la habitación. Cerré la puerta rápidamente y retrocedí. Decidí que necesitaba algo de aire. Bajé las escaleras y salí al pequeño patio trasero del hotel. El aire de la noche era fresco y agradable. Miré hacia el edificio. Desde donde estaba, podía ver la ventana de mi habitación. Pero lo que vi me heló la sangre. Había una figura en la ventana. Estaba de pie, mirándome. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era claramente humana. Subí corriendo las escaleras, ignorando el grito de advertencia en mi mente. Cuando llegué a la habitación, la puerta seguía cerrada. La abrí de golpe y me encontré solo. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. No había nadie en el patio. Decidí que ya era suficiente. Bajé a la recepción y pedí hablar con el gerente. El recepcionista, el hombre mayor de antes, me miró con sus ojos cansados. Necesito cambiar de habitación, dije, tratando de mantener la calma. Hay algo mal en la 405. El recepcionista frunció el ceño. La 405, murmuró. Es una habitación difícil. ¿Difícil?, pregunté, incrédulo. ¿Qué quiere decir con difícil? Algunas habitaciones retienen cosas, respondió vagamente. Cosas que deberían ser olvidadas. ¿Está diciendo que el hotel está embrujado? El hombre no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros y profundos. Decidí que no valía la pena seguir insistiendo. Volví a mi habitación, aunque no quería. Pero no había otro lugar a donde ir. Me metí en la cama, con la esperanza de que el cansancio me permitiera dormir, pero fue en vano. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando cada pequeño crujido, cada susurro del viento. Y luego, lo escuché de nuevo. Un susurro, mucho más claro esta vez. No estás solo. Me senté de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. Miré alrededor de la habitación, pero no había nadie. La voz había sonado como si estuviera justo al lado de mi oído. Me levanté de la cama, sintiendo que mi piel se erizaba. Algo no estaba bien. Tenía que salir de ahí. Me dirigí a la puerta, pero antes de que pudiera llegar, el armario se abrió de golpe.
El frío se apoderó de la habitación, mucho más intenso que antes. Una figura comenzó a emerger del interior, una sombra que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. No podía moverme, mis pies parecían pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, sus ojos brillaban con una luz tenue y espectral. «Sal de mi habitación», dijo la voz, más fuerte ahora. Me giré y corrí hacia la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Logré abrir la puerta y salir al pasillo. Corrí sin mirar atrás, bajando las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al vestíbulo, el recepcionista ya no estaba. Salí corriendo del hotel, mi respiración era frenética, el corazón me latía desbocado. Corrí hasta que no pude más. Me detuve en un pequeño parque al final de la calle, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué había sido eso? ¿Qué era esa cosa en el armario? Decidí que necesitaba respuestas. Me acerqué a una tienda que aún tenía las luces encendidas. El dueño, un hombre de edad avanzada, me miró con preocupación cuando entré. ¿Está usted bien, joven?, preguntó. Estaba en el Hotel Miranda, dije, aún sin aliento. ¿Sabe algo sobre ese lugar? El hombre frunció el ceño. El Miranda, nadie se queda allí por mucho tiempo, respondió. Tiene mala fama. Dicen que está maldito. ¿Maldito?, repetí. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. Hace muchos años, antes de que yo naciera, hubo un incendio en el hotel. Murió mucha gente, incluyendo a una familia entera en la habitación 405. Desde entonces, la gente dice que los espíritus de los que murieron aún deambulan por el lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía quedarme en ese hotel. No después de lo que había visto. ¿Hay otro lugar donde pueda quedarme?, pregunté. El hombre negó con la cabeza. El Miranda es el único hotel en el pueblo. Pero tal vez pueda encontrar algún alojamiento en el siguiente pueblo si está dispuesto a caminar unos kilómetros. Decidí que era mi única opción. Me despedí del hombre y comencé a caminar, dejando atrás el Hotel Miranda y sus sombras. El viento de la noche soplaba con fuerza, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mientras me alejaba, escuché un último susurro en el viento. No eres bienvenido. Miré hacia atrás, pero el hotel ya no estaba a la vista. Sin embargo, la sensación de ser observado permaneció, como una sombra invisible que se cernía sobre mí, acechándome desde la oscuridad. Desde esa noche, juré nunca más alojarme en hoteles solitarios, especialmente en lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Pero, a veces, cuando estoy solo en una habitación de hotel, no puedo evitar sentir esa misma presencia fría, como si algo, o alguien, aún me estuviera siguiendo desde esa maldita habitación 405. Y me pregunto, cada vez que me quedo en la penumbra, si realmente dejé el Hotel Miranda, o si el Hotel Miranda nunca me dejó ir. Los hoteles solitarios siempre me han causado una mezcla de fascinación y miedo. Hay algo en los largos pasillos vacíos, en las habitaciones que guardan historias de desconocidos, en la posibilidad de que detrás de cada puerta cerrada se esconda un secreto, que me atrae y me aterra al mismo tiempo. Por eso, cuando decidí tomarme un fin de semana para desconectar, no dudé en elegir un hotel alejado de la ciudad, en lo alto de una montaña, rodeado de niebla perpetua. Su nombre era Hotel Horizonte, y según las fotos en la web, ofrecía una experiencia única de tranquilidad y desconexión. Llegué un viernes por la tarde, después de un trayecto serpenteante por un camino empinado y solitario. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá del capó del coche, y tuve que conducir a paso de tortuga durante los últimos kilómetros.
El hotel apareció ante mí de repente, como una sombra enorme en la neblina, un edificio de 3 pisos de arquitectura colonial, con un amplio porche de madera y una fachada envejecida que hablaba de mejores tiempos. No había otros coches en el aparcamiento. Perfecto, pensé. Tranquilidad absoluta. Al entrar en el vestíbulo, el aire estaba cargado con un aroma a madera vieja y humedad. Una lámpara de araña colgaba del techo, pero solo unas pocas bombillas funcionaban, proyectando sombras largas y grotescas en las paredes. No había música ambiental, ni el típico ruido de recepción. De hecho, no había nadie detrás del mostrador. «Hola», llamé en voz alta, el eco reverberando en el vasto vacío. «¿Hay alguien aquí?». Esperé un momento y cuando estaba a punto de llamar otra vez, una mujer mayor, vestida con un uniforme de botones dorados, apareció por una puerta lateral. Me miró con una sonrisa inexpresiva que no alcanzó sus ojos. «Bienvenido al Hotel Horizonte», dijo con una voz que parecía salir de otro tiempo. «¿Tiene usted reserva?». «Sí», respondí, buscando mi teléfono para mostrarle la confirmación de la reserva. «A nombre de Diego Marín». La mujer asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras con retraso, y luego sacó una vieja llave de metal del cajón del mostrador. «Habitación 217, segundo piso». «El ascensor está roto, me temo, pero las escaleras están al fondo, a la derecha». Le di las gracias y me dirigí a las escaleras, arrastrando mi maleta por la alfombra gastada. La escalera crujía bajo mis pies con cada paso, y el pasillo del segundo piso estaba aún más oscuro que el vestíbulo. Encontré la puerta 217 al final del corredor y abrí con la llave. La habitación era modesta, con una cama de madera, un armario antiguo y una ventana que daba a la nada, solo niebla espesa. Dejé mi maleta en el suelo y me tiré en la cama, agotado por el viaje. El silencio era abrumador. No se escuchaba ni un solo ruido de otras habitaciones. Podría haber sido el único huésped en todo el edificio. Al cabo de un rato, decidí bajar a cenar. Había visto un pequeño comedor en la planta baja al pasar. Mientras bajaba las escaleras, el crujido de la madera parecía más fuerte, casi como un lamento. La niebla en el exterior se había vuelto aún más densa, presionando contra las ventanas como si intentara entrar. Cuando llegué al comedor, me sorprendió encontrar una mesa puesta, con una cena sencilla servida, sopa caliente, pan y una jarra de agua. Me senté y empecé a comer, preguntándome cómo sabían que bajaría a esa hora. «¿Disfruta de su cena, señor Marín?». La voz de la mujer del vestíbulo me sobresaltó. Estaba parada en el umbral del comedor, mirándome con esa misma sonrisa inexpresiva. «Sí, gracias», respondí, tratando de sonar casual. «Es muy amable. El hotel siempre se asegura de que nuestros huéspedes estén bien atendidos», dijo, y luego se dio la vuelta y se fue, desapareciendo de nuevo por la puerta por la que había llegado. Después de cenar, me dirigí al salón, una gran sala con un piano desafinado en una esquina y varios sillones antiguos repartidos por el espacio. Me dejé caer en uno de ellos, disfrutando del silencio. Pero algo no estaba bien. Había una sensación de opresión en el aire, como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente. Traté de relajarme y leer un libro que había traído, pero me resultaba imposible concentrarme. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la puerta del salón, esperando ver algo o a alguien. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que las sombras se movían, danzando en los bordes de mi visión. Finalmente, decidí regresar a mi habitación. Subí las escaleras rápidamente, el corazón latiéndome con fuerza. Algo en ese hotel no era normal. Al llegar a mi puerta, me detuve. La puerta de la habitación 215, justo al lado de la mía, estaba entreabierta. Recordaba claramente que todas las puertas estaban cerradas cuando llegué.
Me acerqué lentamente y empujé la puerta con el dorso de la mano. La habitación estaba oscura, pero pude distinguir la silueta de un hombre sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lo siento, murmuré, retrocediendo. No sabía que había alguien. El hombre no se movió, no hizo ningún sonido. Solo se quedó allí, inmóvil. Cerré la puerta de golpe y me apresuré a entrar en mi habitación, cerrándola con llave. Apoyé la espalda contra la puerta, respirando con dificultad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no había reaccionado? Traté de calmarme, diciéndome que probablemente solo era otro huésped extraño, quizás alguien que también había venido en busca de soledad. Pero algo no cuadraba. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. No había nada más que niebla. El sonido de un golpe sordo me hizo saltar. Venía del pasillo, justo fuera de mi puerta. Contuve el aliento y me acerqué lentamente. Otro golpe, más fuerte esta vez. Parecía que algo estaba golpeando mi puerta. Me acerqué aún más, mi mano temblando mientras giraba lentamente el picaporte. Abrí la puerta solo una grieta y miré al pasillo. Estaba vacío. Pero el golpe se repitió, más fuerte, resonando a través del silencio. Y esta vez me di cuenta de que no provenía de mi puerta, sino de la habitación 215. Tragué saliva y me acerqué a la puerta, presionando mi oreja contra la madera. Podía oír algo, como un susurro suave, una especie de cántico. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía concentrarme. No sabía qué hacer. Quería irme, bajar corriendo y marcharme del hotel, pero algo me tenía atrapado, como si una fuerza invisible me empujara a quedarme. Decidí volver a mi habitación y tratar de dormir, pensando que quizás estaba imaginando cosas, que el aislamiento y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero justo cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché un grito, agudo y desgarrador, proveniente de la habitación 215. Corrí de vuelta al pasillo, mi corazón latiendo con fuerza. La puerta de la habitación 215 estaba completamente abierta ahora. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Dentro, la habitación estaba completamente vacía. No había rastro del hombre que había visto antes, ni de nadie. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie la hubiera tocado en años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo vi. En la pared opuesta, escrito con letras grandes y torcidas, había un mensaje. No debís haber venido. Retrocedí, mi corazón martillando en mi pecho. ¿Quién había escrito eso? ¿El hombre que había visto? ¿O alguien más? ¿Y dónde estaba ahora? Decidí que ya era suficiente. No iba a quedarme un segundo más en ese hotel. Regresé corriendo a mi habitación, tomé mis cosas y me dirigí a las escaleras. Pero cuando llegué al vestíbulo, la mujer del mostrador ya no estaba allí. La puerta principal estaba cerrada con llave. Tiré del pomo, golpeé con fuerza, pero no se movió. «Hola», grité. ¿Hay alguien aquí? Necesito salir. No hubo respuesta. El silencio era absoluto. Desesperado, corrí hacia el comedor, pensando que quizás podría encontrar una salida trasera. Pero cuando llegué allí, encontré la misma mesa puesta de antes, con la cena todavía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, sentí una ráfaga de aire frío en la nuca. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. O eso creía. Pero entonces, algo se movió en el reflejo de una de las ventanas. Una sombra, apenas visible en la niebla exterior. No podía distinguir si era una persona o simplemente una ilusión óptica, pero sentí una oleada de terror puro. Esa sombra parecía observarme,
acechándome. Corrí hacia la cocina del hotel, empujando la puerta con todas mis fuerzas. La encontré vacía, pero había una pequeña ventana abierta. Sin pensarlo 2 veces, me subí al fregadero y me metí por la ventana, arañándome las manos y los brazos al hacerlo. Caí en el suelo exterior, cubierto de niebla. Estaba oscuro, apenas podía ver un par de metros delante de mí. Escuché el sonido de pasos detrás de mí y giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Corrí hacia mi coche, mis pies resbalando en el suelo mojado. Llegué al aparcamiento, pero mi coche ya no estaba. El pánico me golpeó con toda su fuerza. ¿Dónde estaba mi coche? Lo había aparcado justo aquí, frente al hotel. Miré alrededor, tratando de ver algo a través de la niebla, pero no había nada. Solo silencio y esa espesa bruma que parecía envolverme. Y entonces lo oí. Un susurro suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Venía del bosque que rodeaba el hotel. Un susurro que decía mi nombre. Diego. Me di la vuelta y corrí, sin saber a dónde iba. Solo corrí, sintiendo el frío aire quemar mis pulmones. No podía ver nada, la niebla era como un muro. Pero no me importaba. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar de ese maldito hotel. Corrí durante lo que pareció una eternidad, hasta que mis piernas ya no pudieron más y me desplomé en el suelo, jadeando, mi cuerpo temblando de puro miedo. Miré a mi alrededor, pero no había nada más que niebla y oscuridad. Y entonces lo vi. Una luz, apenas visible en la distancia. Una pequeña luz que parpadeaba a través de la niebla. Me levanté, tambaleándome, y comencé a caminar hacia ella, mis pies tropezando con las raíces y las piedras. La luz parecía acercarse, cada vez más brillante. Y luego, de repente, entendí. Era el hotel. Había vuelto al hotel. Caí de rodillas, desesperado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había regresado al mismo lugar? Miré hacia la entrada y vi a la mujer del vestíbulo, de pie en la puerta, sonriendo con esa misma sonrisa inexpresiva. No puedes irte, dijo suavemente. Nadie puede irse. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Me quedé allí, mirando fijamente la puerta del hotel, mientras la niebla se cerraba a mi alrededor, cada vez más espesa, cada vez más fría. Y entonces, finalmente, comprendí. El Hotel Horizonte no era un lugar de descanso. Era una trampa. Un laberinto sin salida. Un lugar donde los solitarios venían a desaparecer. Y yo, Diego Marín, era su último huésped. Llevaba semanas buscando un lugar tranquilo donde pudiera desconectar de la ciudad y del bullicio del día a día. Mis amigos se reían de mí cuando les dije que me había reservado una semana en un hotel en medio de la nada. Eres un idiota, me dijeron. Eso suena como el principio de una película de terror. Pero para mí, era exactamente lo que necesitaba, un retiro. Un lugar donde nadie me molestara, donde pudiera simplemente respirar y pensar. Encontré el hotel en una página web que parecía haber sido diseñada en los años 90. Hotel del fin del mundo, decía en letras grandes y antiguas. Las fotos mostraban un edificio de piedra, algo deslucido por el tiempo, rodeado de montañas y bosques densos. Había algo encantador en su desolación y me enamoré de la idea de pasar una semana allí, alejado de todo y de todos. Después de un viaje de 6 horas en auto desde la ciudad, llegué al hotel. Era incluso más solitario de lo que había imaginado. No había otros autos en el estacionamiento y el edificio parecía aún más viejo en persona. Las piedras que lo formaban estaban cubiertas de musgo y algunas ventanas estaban rotas o cubiertas con tablas de madera. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero me obligó a mantener la calma. Es un retiro, me grabé.
Esto es lo que querías. El vestíbulo estaba vacío cuando entró. Había un mostrador de recepción, pero no había nadie allí. Toqué la campana varias veces, pero no hubo respuesta. Miré alrededor, buscando señales de vida. El lugar olía a humedad ya madera vieja. La luz era tenue, como si las bombillas no se hubieran cambiado en años. Finalmente, un hombre mayor salió por una puerta detrás del mostrador. Tenía el pelo gris y desordenado, y sus ojos eran hundidos y oscuros. «Bienvenido al Hotel del Fin del Mundo», dijo con una voz rasposa. Su acento era difícil de colocar, como si hubiera viajado mucho y absorbido un poco de cada lugar. Me ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y algo en su mirada me hizo sentir incómodo. «Gracias», dije, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. «Tengo una reserva a nombre de Diego». El hombre caminaba lentamente y revisaba un libro de registros viejo y polvoriento. Pasó sus dedos por las páginas amarillentas con cuidado, como si temiera que fuera a romperse en cualquier momento. «Ah, sí. Diego. Habitación 302. La mejor vista del lugar», dijo, entregándome una llave antigua. «Sigue por el pasillo y sube las escaleras. El ascensor no funciona». Agradecí y tomé la llave. La habitación 302 estaba en el tercer piso. Mientras subía las escaleras de madera, cada paso crujía bajo mis pies. Las paredes estaban llenas de viejas fotografías enmarcadas de lo que parecía ser la inauguración del hotel y varios eventos que habían tenido lugar allí. En algunas de las fotos, reconocí al hombre mayor de la recepción, aunque más joven y sin esa mirada inquietante en los ojos. Parecía haber sido una persona completamente diferente en ese entonces. Cuando llegué a la habitación 302, metí la llave en la cerradura y empujé la puerta. El interior era modesto, con una cama grande, una mesa de noche y una lámpara antigua. La ventana daba a un bosque espeso y oscuro que parecía extenderse por millas. Decidí que daría un paseo más tarde, pero por ahora me tiré en la cama y cerré los ojos. Me sentí agotado del viaje. Me desperté varias horas después, sintiéndome desorientado. Me había quedado dormido sin querer. Miré por la ventana y vi que ya estaba oscureciendo. Decidí que aún era un buen momento para explorar los alrededores. Salí de la habitación y bajé las escaleras. Cuando llegué al lobby, me sorprendí ver que aún estaba completamente vacío. Ni siquiera el hombre de la recepción estaba allí. Salí del hotel y me dirigí hacia el bosque. El aire estaba fresco y el sonido de mis pisadas sobre las hojas secas era el único ruido que podía escuchar. Mientras caminaba, noté que el bosque era más denso de lo que parecía desde la ventana de mi habitación. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, bloqueando gran parte de la luz del atardecer. Una sensación de inquietud se volvió a invadirme, pero siguió adelante, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Después de caminar durante lo que parecieron horas, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. El hotel ya no era visible, y todo alrededor se veía igual. Comencé a entrar en pánico. Intenté regresar sobre mis pasos, pero el bosque parecía cambiar con cada giro que tomaba. Los árboles parecían moverse, bloqueando mi camino de vuelta. Finalmente, escuché un sonido a la distancia, un crujido suave. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando entre los árboles. No hubo respuesta, solo más crujidos, como si alguien o algo se estuviera moviendo a través del bosque. Me di la vuelta, tratando de localizar el origen del sonido, pero no pude ver nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a correr, sin un rumbo claro, solo quería alejarme del sonido. Pero cuanto más corría, más parecía el sonido seguirme, haciéndose más fuerte, más cercano. Finalmente, tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Me quedé quieto,
tratando de recuperar el aliento. Los crujidos se detuvieron. Miré alrededor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El bosque estaba en silencio. No había viento, no había sonido de animales, nada. Fue entonces cuando vi una figura entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, y parecía estar mirándome. ¿Quién eres?, grité, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. La figura no se movió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté lentamente, sin dejar de mirar la figura. Retrocedí unos pasos, y luego me giré y corrí de nuevo. Corrí hasta que no pude más, hasta que mis piernas ardían y mis pulmones gritaban por aire. Finalmente, llegué a un claro y me detuve. Para mi alivio, el hotel estaba allí, a lo lejos. Corrí hacia él, sin mirar atrás. Cuando llegué al lobby, el hombre de la recepción estaba de vuelta, mirándome con una expresión de preocupación. ¿Está todo bien, joven?, preguntó. ¿Hay alguien en el bosque?, jadeé. Alguien me estaba siguiendo. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. No hay nadie aquí aparte de usted y yo, joven. Este es un lugar solitario. Nadie más viene por aquí. Me quedé allí, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Había sido todo mi imaginación? ¿Una especie de alucinación? Decidí que lo mejor era descansar. Subí de nuevo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me aseguré de que la ventana también estuviera cerrada. Me senté en la cama, tratando de calmar mis nervios. Miré el reloj en la pared, marcaba las 2 de la mañana. Había estado fuera mucho más tiempo de lo que había pensado. Intenté dormir, pero cada pequeño sonido me hacía saltar. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento que golpeaba la ventana. Finalmente, cerré los ojos y, de alguna manera, me quedé dormido. Me desperté de nuevo, esta vez con el sonido de golpes. Al principio pensé que estaba soñando, pero los golpes continuaban, rítmicos y persistentes. Me senté en la cama y escuché. Provenían de la puerta. Con el corazón acelerado, me levanté y me acerqué lentamente. ¿Quién es?, pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo más golpes. Me acerqué más y miré por la mirilla. No había nadie allí. Abrí la puerta lentamente, mirando por el pasillo oscuro. Estaba vacío. Volví a cerrar la puerta y me alejé, mi mente girando con miedo y confusión. Fue entonces cuando escuché el susurro. Diego, decía una voz suave, casi inaudible, pero clara como el día. Me congelé. No podía decir de dónde venía. Parecía estar en todas partes a la vez. La habitación de repente se sentía mucho más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Me volví hacia la ventana y la vi, la misma figura del bosque, de pie justo afuera, mirándome. Mi primer instinto fue correr, pero algo me detuvo. Miré a la figura más de cerca y, para mi horror, me di cuenta de que no tenía rostro. Era como una sombra, una silueta sin rasgos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La figura levantó una mano y señaló la puerta. No entendí al principio, pero luego escuché el susurro de nuevo, más fuerte esta vez. Sal de aquí, Diego. Sin pensarlo 2 veces, abre la puerta y corre. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezando con cada paso. El lobby estaba oscuro, pero podía ver una luz débil viniendo de la parte trasera del hotel. Corrí hacia ella, sin mirar a. Cuando llegué a la luz, me di cuenta de que era una pequeña linterna colocada en una mesa. Y detrás de la mesa, en una silla, estaba el hombre de la recepción. Pero algo estaba mal. Estaba sentado demasiado quieto, con la cabeza inclinada hacia un lado.
Me acerqué lentamente y entonces lo vi. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, sin vida. Su piel era de un color gris pálido, como si hubiera esta. Retrocedí, sintiendo que el miedo me paralizaba. Algo me tocó el hombro y giré rápidamente, esperando ver a la figura sin rostro. Pero no había nadie allí. Me di la vuelta de nuevo hacia el hombre de la recepción, pero ahora estaba de pie, mirándome con esos ojos muertos. Una sonrisa se formó en su rostro, una sonrisa que era demasiado ancha, demasiado inhumana. Debiste haberte ido cuando tuviste la oportunidad, dijo, su voz sonando extrañamente. Comencé a correr de nuevo, esta vez hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada con llave. La golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Me giré y vi que el hombre de la recepción estaba caminando hacia mí, su sonrisa todavía en su rostro. Pero no era solo él. Las paredes del lobby comenzaban a moverse, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Podía ver formas oscuras presionando contra las paredes, tratando de... En mi desesperación, vi una puerta lateral que no había notado antes. Corrí hacia ella, la abrí y me encontré en un pasillo estrecho. Corrí a lo largo de él, sin saber a dónde me llevaría, pero solo quería a Eilig. Finalmente, llegué a otra puerta y la abrí. Me encontré de nuevo en el bosque, el aire frío golpeándome la cara. No me detuve a pensar, solo seguí corriendo, adentrándome más y más en el bosque. No sabía a dónde iba, pero no me importaba. Solo quería estarlo más. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, esperando ver la figura sin rostro o algo peor. Pero no había nada. Solo el silencio del bosque. Me senté en el suelo, sintiéndome completamente agotado. Pensé en el hombre de la recepción, en esas figuras detrás de las paredes, en la voz que me había llamado por mi nombre. No entendía nada de lo que había pasado, pero sabía que tenía que alejarme de allí. Sabía que no podía volver al hotel. Me levanté lentamente y comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba, pero seguí adelante, esperando encontrar el camino de regreso a la civilización. Cada vez que miraba atrás, esperaba ver algo que me siguiera, pero no había nada. Solo el silencio y la oscuridad de... Después de lo que parecieron horas, finalmente vi una luz a la distancia. Me acerqué lentamente, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero no, era real. Era una carretera, y había un auto estacionado al costado. Corrí hacia él, Grit. Un hombre salió del auto, mirándome con sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó. Por favor, ayúdame, dije, mi voz temblando. Hay algo en ese bosque, algo en ese Howe. El hombre me miró con una mezcla de preocupación y confusión, pero me hizo señas para que entrara en el auto. Subí, todavía mirando hacia el bosque. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera, esperando ver algo emerger de entre los árboles. Pero no había nada. Llegamos a una pequeña estación de servicio, y el hombre me ayudó a salir del auto. Me ofreció un poco de agua y tratamiento de calmarme mientras yo le contaba todo lo que había pasado. Me escuchó con atención, pero pude ver que no me creía del todo. No lo culpaba, yo mismo no estaba seg. Finalmente, me llevó a la comisaría más cercana, donde presentó una denuncia. Los policías me miraron con escepticismo, pero prometieron investigar el hotel. Cuando les preguntaron si habían escuchado hablar del hotel del fin del mundo, simplemente negaron con la cabeza. Uno de ellos me dijo que no había ningún hotel en esa zona, que todo estaba abandonado. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin rostro, escuchaba esos susurros. Sabía que no había sido mi imaginación. Sabía que había algo en ese lugar,
algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, los policías me llevaron de vuelta a la zona donde había estado el hotel, pero no había nada allí. Ni rastro del edificio, ni rastro del hombre de la recepción. Solo el bosque, oscuro y silencioso. Volví a casa unos días después, pero nunca he podido olvidar lo que vi en ese hotel. Todavía tengo pesadillas, todavía escucho esos susurros en la oscuridad. Y a veces, cuando estoy solo en mi apartamento, tengo la extraña sensación de que no estoy realmente solo, de que algo me está observando. Me dijeron que lo mejor sería intentar olvidarlo, pero sé que nunca podré. Sé que el hotel del fin del mundo está ahí fuera, esperando a su próxima víctima, esperando a alguien más que esté buscando un retiro tranquilo en medio de la nada. Y sé que, si alguna vez volviste a ese lugar, no saldré con vida. Porque hay algo en ese bosque, algo antiguo y maligno. Y no se detendrá hasta que te tenga.